La protección de datos personales se ha convertido en un aspecto clave de nuestra vida diaria, especialmente en el ámbito laboral y en Internet. A menudo facilitamos documentos como el DNI sin valorar los riesgos que puede suponer su uso indebido, sobre todo también de esa información. Saber cuándo y para qué motivos pueden solicitarnos estos datos es fundamental para así garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos. Hoy hablamos de la protección de estos datos. Vita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas veces te han preguntado, Vanessa, cuántas veces les han preguntado a ustedes, por ejemplo, su DNI? Pero para una compra normal, ¿eh? Estoy hablando de una compra habitual en una tienda, por ejemplo, si nos queremos hacer socios, o por ejemplo, pues en el centro médico, o el número de la seguridad social. Muchas veces. Muchísimas, cada día. Y pocas veces decimos que no. O por ejemplo, cuando haces la compra te preguntan tu código postal. ¿No? Es una información sensible hasta cierto punto que se utiliza en marketing y al fin y al cabo estás colaborando con eso. La verdad es que casi nunca nos negamos y no sé si deberíamos hacerlo. Alejandro Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Los datos, la verdad es que si lo pensamos, yo creo que todo el mundo tiene mi DNI porque a todo el mundo le damos, por ejemplo, un dato que al fin y al cabo es muy importante. Deberíamos tener mucho más cuidado y ser más conscientes de lo que estamos dando es muy importante. Y saber cuándo estamos obligados a darlos y cuándo no. Y ya no solo darlo de voz, sino que, por ejemplo, muchas veces es, ¿me puedes enviar una foto de tu DNI? Y ahí entra ya esa foto en color, foto en blanco y negro. Sí, porque ya no solamente dar el dato en sí, como ya encima des por mail o mandes una fotocopia de tu DNI, o tienes que tener muy claro cuál es la finalidad para la cual estás dando, que sea la identificación. Si no, tienes que tener muchísimo cuidado porque hay peligros, ¿eh? Pueden suplantarte, pero fácil. Claro, estamos hablando de que partimos todos de la buena voluntad, ¿no? Sí. De que, bueno, pues te están preguntando el DNI, pues al fin y al cabo, bueno, pues en un comercio te vas a hacer socio. Esa información, legalmente, ese comercio, por ejemplo, ¿no lo puede dar a nadie? Claro, inicialmente el comercio te puede pedir el DNI porque necesitará que te identifiques, pero siempre con esa finalidad. Es decir, pues voy a hacer una compra a plazos, pues tendré que dar mi DNI para que me identifiquen. Voy a darme de alta en el gimnasio, pues bueno, tienen que tomar tus datos y tienen que tener pues, tu fotografía para saber cuándo vas a entrar al gimnasio, exacto. Pero para esos casos en concreto, o incluso, por ejemplo, vas a hacer una devolución, si la devolución implica que te van a devolver dinero en tu tarjeta, te van a pedir el DNI. Pero si no te van a devolver dinero, no te tienen por qué pedir el DNI. Tú devuelves una prenda, si te dan un vale o lo que sea, y ya está. Salvo esos casos, no tenemos por qué dar el DNI. Y a partir de ahí, pues claro, mucho cuidado con... ¿Qué puede pasar? ¿Qué casos habéis conocido vosotros? Pues mira, hace poco tuvimos el caso de un chico que le llega una publicidad para un puesto de trabajo. Para hacerle la oferta le piden fotocopia del DNI de la tarjeta de la Seguridad Social. Le hacen una oferta, se la mandan, al final no se llega a ningún acuerdo, pues bueno, pues ya está. Y a los 3 meses recibe una llamada de la policía que tenía una denuncia porque había cometido una estafa. Claro, había cometido una estafa, chaval de 19 años, y resulta que se habían utilizado su fotocopia del DNI de la Seguridad Social para hacer una página web, ofrecer unos servicios y estafar a la gente. Claro, su foto y su nombre por todos los lados. La policía, pues claro, ante las denuncias de la gente estafada, claro, la policía enseguida ya ve que él es uno más de los estafados. Pero el susto que te llevas al tener que ir a declarar a la policía, al que te investiguen a ver si es verdad que estás contando todo eso. Pues claro, porque no fue consciente de que para una oferta no tienes que dar tu DNI y ni mucho menos mandarlo por mail y tu número de la Seguridad Social y todos tus datos. Claro, sí que es cierto que en ese momento... pues, sí, es una oferta de trabajo. Claro, ¿no? Pues te están haciendo oferta de trabajo, te piden datos... Sí que es cierto que decir que no a veces como que da mucho reparo. Si no hace falta, no los tienes que dar para nada. Si la empresa está interesada en contratarte, con que tenga tu nombre, es suficiente, no necesita nada más para que te pase una oferta. Claro, es que a veces, Vanessa, lo que pasa es que no somos conscientes precisamente de esa importancia. ¿Hasta qué punto estamos desprotegidos? Hasta qué punto pues, nuestros datos pueden bueno, significar tener un problema muy serio. Hemos salido a la calle y hemos preguntado si realmente somos conscientes de la importancia de nuestros datos personales, de nuestros datos privados, si la gente toma medidas o no para protegerlos. Bueno, o si da el DNI a diestro y siniestro. Yo en mi caso le debo aceptar a todo y si no a solo los necesarios. ¿Eres consciente de lo que pueden hacer con nuestros datos? No. Pues para todo trámites administrativos o compras sí que doy mis datos. Yo ahí sí que fallo un poco más, sí que suelo dar un poco más los datos sin importar. No sin importar, pero en a lo mejor páginas web que no son tan fiables como puede ser, no sé, qué decirte. Alguna que venda ropa así. Pues yo es que, por ejemplo, es que normalmente me niego tajantemente, no suelo dar mis datos habitualmente y sobre todo el tema de cookies suelo rechazarlas. Cuando te preguntan a veces si aceptas para que otras aplicaciones
tengan datos tuyos, tal, siempre los suelo rechazar y poco más. Si tienes que dar todos los datos, no. Si no, sí. No, porque no me fío de que utilicen mis datos para lo que quieran. No me fío. Bueno, pues diversidad, pero hay que distinguir dos cosas, Alejandro, entre datos personales, nombre, teléfono, dirección, que yo creo que es que todos los damos porque compras unas entradas para un concierto y das todos los datos, o sea, falta el grupo sanguíneo, creo yo, muchas veces. Y luego están los datos sensibles. Estos datos, estamos hablando ya, por ejemplo, de un informe médico. Sí, los datos personales serían los relativos a lo que es la persona natural, pues la dirección, el nombre, el correo, el mail, que son los datos concretos tuyos, y los datos sensibles son datos, están especialmente protegidos porque hacen referencia a características o circunstancias de la persona. Las creencias, la afiliación política, la religión, y también los datos biométricos. Claro, yo estoy pensando en estos relojes que recoge, el mío es de los 80, así que no recoge prácticamente ni la hora. Todo. Pero estos relojes donde se queda toda la información... Esos datos son especialmente sensibles. ¿Y esos datos? Esos datos, en principio, no se pueden tratar, salvo que estén, lo autorices, esté expresamente autorizado y tengan algún tipo de finalidad concreta. Pues en el caso, por ejemplo, de los datos médicos, pues si vas a ir a una clínica, pues tendrás que dar tu historial, o en el gimnasio, a lo mejor si tienes algún tipo de lesión, a tu entrenador le tendrás que facilitar ese dato. Pero están especialmente protegidos. Las empresas que lo reciben tienen más obligaciones de protección. Claro, estamos hablando de los datos biométricos, por ejemplo, el otro día en un centro deportivo, para acceder simplemente ponías tu cara. Ahí tienen recogidos todos esos datos. ¿Qué ocurre con esos datos? No debería ser, deberías acceder con una identificación normal, que es un chip, y ellos pueden tener la identificación en seguridad para saber que eres tú, pero no con el dato facial ni con la huella. Ah, ¿no? Ese dato es especialmente protegido. Porque hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde incluso te hacen un registro de la retina Claro. y esos datos ya se quedan ahí. Aquí ya se consideró, por ejemplo, que fichar con huella afectaba al derecho fundamental de la intimidad por ese dato. Porque pueden sacar a través de ahí cuestiones relativas a tu raza, a tu etnia, al color de tu piel. Y eso puede ser discriminatorio o se puede utilizar de forma discriminatoria. Y, por ejemplo, ese correo del trabajo, esa dirección del trabajo, muchas veces hemos conocido casos, ¿no?, de empleados, bueno, pues que se querellaban contra la empresa o empresas que utilizaban a lo mejor esos datos. La empresa, por ejemplo, puede acceder a nuestro correo electrónico, aunque sea, digamos, la dirección de la empresa. ¿El correo corporativo? Sí. Si tú tienes que utilizar el correo corporativo solamente para trabajo. Pero es tu trabajo. La empresa tendrá una base de una nube o un sistema, un disco duro donde esté todo almacenado y ahí estará. Pero en principio no puede hacer un acceso indiscriminado a tu correo. Tiene que estar justificado de alguna manera, que pueda estar amparado en el caso de que si yo tengo dudas de que puedas estar cometiendo algún acto ilícito, sí que voy a poder acceder, porque ya tengo una sospecha, a lo mejor lo puedo hasta denunciar, que igual estás cometiendo algún tipo de delito, amparándote en Aragón Televisión, pues voy a utilizar esto para hacer... O sea, que los memes que le mando a Vanessa los puede comprobar. Sin problema. Yo quería preguntarte, Alejandro, porque claro, ante esta situación, con el caso que nos has comentado de este joven que se vio en esa situación, da la sensación de que estamos un poco desamparados, porque ha ocurrido ese caso, pero su imagen quizá pueda seguir circulando por otros lares. Tenemos muchos casos, pero más de lo que la gente se piensa, de suplantación de identidad, pero muchos, de hacerse pasar por otros para comprar cosas muy sencillas, que es más fácil, pues una lavadora, un frigorífico, unos ordenadores, y por online, y es muy fácil hacerlo. Y luego te llegan a ti los cargos, entonces tienes que poner denuncia. La policía sabe perfectamente lo que hay, con lo cual en cuanto ve la cuestión, pues ya se anula, entran los seguros, pero de momento ya te generas, o aparecer en el ASNEF, que a lo mejor tú no has contratado nada y de repente vas a renovar un préstamo y apareces... El ASNEF en esa lista de morosos, y apareces ahí y dices, pues si no he contratado absolutamente nada. Y es que alguien ha contratado algo con tu nombre y apareces ahí. Claro, esto hay que sumar el susto importante para la salud. Esa cuestión de la que estás hablando, Vanessa, es el tiempo también que están nuestros datos, digamos, que pertenecen a esa empresa. O sea, ¿cuánto tiempo? Vamos a ver, porque sí que hay diferentes casuísticas, porque tus datos no los das eternamente. No es que tú des tu DNI o tu dirección o tu cuenta para siempre. Estamos viendo cómo solamente es el tiempo necesario para cumplir la finalidad. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio y te registras, pues solamente el tiempo que estés registrado en el gimnasio es cuando pueden utilizar tus datos, ¿no? Los datos fiscales tienen una validez... Eso tienes que conservarlos 4 o 6 años y luego destruirlos, y además destruir, porque ahí puedes tener datos sensibles, destruirlos de una manera que tienes que asegurarte de que estén destruidos.
no vas a llevar los papeles que tengas al contenedor azul. O sea, destrúyelo, tritúralo, o si no, contrata una empresa, que hay empresas específicamente que te los recepcionan y te certifican todo el proceso de destrucción. O se lo das a tus hijos pequeños y lo destrozan en Upliflash. La videovigilancia, un mes. Claro. Pueden mantener esas imágenes guardadas un mes, pero luego ya se tienen que destruir. Pero ahí me vas a permitir que haga un inciso, porque ahora mismo están estas mirillas electrónicas o personas que deciden poner esas cámaras en los rellanos para ver quién entra, para qué bien, aludiendo a una seguridad, pero pueden enfocarte a ti como vecina, por ejemplo. Claro, tienen que enfocar, el lugar donde enfoquen tiene que ser el de la seguridad, pues la entrada o el ascensor, todo eso. Y es un mes lo que pueden estar, la grabación, si hay grabación. Que luego también hay que ver qué empresa de vigilancia tienes, si las están grabando de un mes, si solamente son persuasivas, que hay veces que simplemente está la cámara y no hay más, pero es un mes lo que se tiene que guardar. Y luego también, por ejemplo, la historia clínica en clínicas privadas, por ejemplo, en centros médicos, no pueden guardar tu historial ad eternum. Tú tienes derecho a la supresión, o sea, si tú has dado el historial, te han operado, pues puedes decirles, oye, quiero que lo borréis, y si no, lo tienen que destruir ellos. La ley, la norma lo que prevé es que cuanto menos tiempo tengas la información que no es tuya y el dato que no es tuyo, pues mejor. Y hay excepciones, porque sí que es cierto que puede haber información que se pueda pedir de forma excepcional, por ejemplo, pues para una investigación policial, científica o estadística, esos datos. Pero claro, luego también está eso que tú has firmado sin enterarte. ¿Cuántas veces das a aceptar a pues eso lo hacemos todos, sí. Lo hacemos todos y no nos damos cuenta y aceptas. Y aceptas cosas que... Sí, cuidado. Vamos, que hay que leer la letra pequeña, hay que detenerse un poco, siempre. Todos, nos incluimos. Lo que está claro es que la ciberseguridad se ha convertido ya en una necesidad en un mundo donde gran parte de nuestra información personal y también profesional, pues como bien os decía mi compañera Evita, pues que es que circula ya por la red. Lo cierto es que rara es la semana, y ustedes lo saben, en que no conocemos un caso en el que se han usado datos a través de redes sociales, de páginas web, de forma fraudulenta. Bueno, es el smishing, phishing, ya saben que hay de todos los términos. Sergio Losilla, experto en ciberseguridad, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a intentar decir qué precauciones básicas deberíamos tener a la hora de compartir documentos, como por ejemplo los que estamos hablando, pues el DNI, pues a través de la red. Pues bueno, como yo lo que siempre digo es llevarlo a lo físico, a lo llano. Si en lo físico tú no entregarías cierta documentación a cualquiera que te lo pida, pues en lo digital hay que ser exactamente igual de cautos. Algo muy importante es siempre que enviemos documentación, la enviemos en la medida de lo posible anonimizada. Es decir, que tapemos o retoquemos aquellos códigos o información que es necesaria. Por ejemplo, en un DNI es recomendable que sea una foto en blanco y negro y recortemos partes del DNI donde sale el número del centro de expedición, incluso la fecha de emisión, ¿vale? Porque no es necesario ninguno de esos datos para los trámites. Igual que el código de la parte trasera del DNI, que aparecen unos códigos que tampoco es necesario. Entonces, enviarlos como si fuera antiguamente, cuando hacíamos la fotocopia en blanco y negro, que no se veía muy bien, para que no se pueda reutilizar. Y luego, como bien estaba comentando el compañero, ser cautos y precavidos a quién le enviamos esa información. Primero, si es imprescindible o no. Si no es imprescindible, no se la tenemos que enviar. Y luego huir completamente de todas las web fraudulentas donde para cualquier premio, para conseguir algo, nos piden datos o documentación. La estafa que ha comentado del compañero del tema del puesto de trabajo está siendo muy común. Yo mismo esta semana ya he recibido 2 llamadas de una oferta de LinkedIn y hay que evitar enviar documentos por adelantado. Es ser cautos, pensar bien qué datos necesitamos dar y si no, pues oye, ya te llamaré y ya te los daré más adelante. Sergio, la cuestión es que muchas veces en aplicaciones sencillas, a lo mejor simplemente cuando sales a correr, te bajas una aplicación y ya te empiezan a pedir datos que a lo mejor no es la cuenta corriente, pero sí que es cierto que son datos personales, que son datos tuyos desde tu peso, tu fecha de nacimiento o la dirección. En ese caso, nosotros como usuarios, por ejemplo, si borramos la aplicación del móvil, ¿eso quiere decir que esa información se borra? ¿O eso queda ahí para siempre? Correcto, esos datos hay que tener en cuenta que todos los datos que enviemos a través de una aplicación, los enviemos por correo electrónico, pasa por distintas empresas, distintas organizaciones que la mayor parte van haciendo copia de esos datos.
¿vale? Una aplicación que simplemente sea para controlar los pasos que hacemos, algo muy común a día de hoy, te pide datos personales, fecha de nacimiento, como me las comentó, altura, peso, incluso datos personales como el correo electrónico, nombre y apellidos. Y eso no pasa solo, no solo se queda en nuestro reloj o en nuestro teléfono, sino que va al proveedor de la aplicación y a un montón de proveedores intermedios que esta aplicación utiliza. Y aunque borremos la aplicación, los datos se quedan en todas estas compañías, la mayor parte internacionales y no siempre de países seguros. Sergio, yo me siento ahora mismo desnuda totalmente, Sergio. Eso iba a decir. Porque es que yo estoy pensando en todos los datos, aparte de ser una vocal chancla en la vida, pero es que yo estoy pensando en todos los datos que damos, que doy constantemente en cualquier gestión, en unas entradas para un partido, en una aplicación que compramos por internet. Cualquier cosa. Yo necesito ahora mismo, porque estoy ahora mismo pensando, es como si estuviese aquí mismo desnuda. ¿Yo puedo ponerme algo en el móvil o en el ordenador o algo? No. No. No, somos nosotros. El cortafuegos, la medida de protección, somos nosotros mismos. Hay dos pautas muy sencillas. ¿Los datos que me solicitan me van a servir en algún momento para identificarme? Es decir, ¿me piden mis datos, nombre y apellidos, porque es una entrada y me van a pedir el DNI el día que vaya al concierto? Sí, es un requisito además obligado a día de hoy en España y en Europa. Pues entonces los introducimos, los reales. Los que no, nuestro apodo, ¿sabes? Soy la más guapa del lugar, nombre y apellidos, la fecha, pues siempre nos quitamos algún añito, ¿sí? ¿Vale? Los kilos, tal, pues pongamos esos datos que hacíamos, sobre todo cuando éramos más jóvenes, ¿vale? Pues pongámoslos así porque no necesitan nuestros datos reales. Pues ya que somos guapos, pues ponemos el más guapo, ¿vale? Y así nos aseguramos de que solo los damos cuando los van a necesitar para identificarlos. Si no es ese caso, la mayor parte de los casos no es necesario que sean nuestros datos reales. Sergio, pues gracias por ayudarnos a vestir un poco más a Vita esta tarde. De esta manera, a ver si así se siente un poco más segura ella y todas las personas que nos están viendo. Gracias, un abrazo una vez más. Gracias, buenas tardes. Gracias. Es complicado, también recomiendan cambiar contraseñas, ir actualizándolas, pero retener es que todo ya hoy en día funciona por parte de la tecnología. Es que es muy fácil decirlo, pero luego es muy complicado. En el día a día vas con prisas, le das al... 3 consejos, Alejandro, para al menos, si bien el riesgo cero no existe y en el día a día vamos a encontrarnos con situaciones incontrolables por nosotros, pero 3 cosas que podamos hacer. Pues lo primero, como decía, es difícil, pero tienes que pensar si de verdad el dato que estás dando lo necesita el receptor de ese dato. Si no, a lo mejor, pues en mi caso con decir Alex, suficiente, no tengo por qué decir mi nombre, mi apellido. En la aplicación de correr me he quitado 20 años y tengo mi apodo. A mí lo que me faltaba ya, sí. Me cuesta salir. No tengo... Pues eso, lo primero es eso, es pensar un poco, esto de verdad se necesita este dato y si no, pues das tu apodo y ya está. El leerlo todo, cuando luego vamos a contratar algo o ya vas a meterte en alguna página, sobre todo el tema de Internet, que es lo más peligroso. Leerlo todo y siempre en páginas seguras. Huir de temas cuando te están pidiendo datos, y sobre todo cuando te piden datos que ves que no corresponden o que tú no has hecho ninguna transferencia y te está llegando un mensaje para que metas tus datos porque tienes una transferencia pendiente de recibir, pues tienes que desconfiar. Tenemos que ser un poco desconfiados. Esa es la mayor herramienta que podemos tener ahora mismo. Es que ahora con las tecnologías usadas para el mal es que es increíble todo lo que se puede hacer. Y tanto, lo contamos muy a menudo todo lo que pasa aquí en nuestra comunidad autónoma. Alejandro, Vita, gracias a los dos. Gracias. Gracias.